yo voy a estar grabando la clase desde mi computadora y la voy a subir a una plataforma, ya sea YouTube o Vimeo. Y le voy a pasar a la doctora, eh, a Eugenia, le voy a pasar el link para que ustedes lo puedan acceder posteriormente. Con respecto a la clase, les voy a pedir que por favor, si tienen preguntas, las hagan a través del chat y yo las respondo al final. Voy a intentar responder todas las que pueda al final de la clase. Y si no pudiese responderlas todas, igual me pueden escribir. Mi correo es ismael.segura@ucr.ac.cr. También al final pueden hacer preguntas. Si todavía quedasen preguntas, podrían hacerlas oralmente. En la parte inferior de la presentación están los números de las láminas por aquello de que tengan alguna pregunta muy específica acerca de algo que se enseñó en la lámina número tal, le pueden poner a la pregunta eso. ¿Okay? Bueno, como les decía, mi nombre es Ismael Segura. Yo hace 3 años regresé a Costa Rica, había sacado un doctorado en farmacología y neurociencias. Y el laboratorio en el cual yo realicé mi investigación de doctorado era un laboratorio especializado en parkinsonismos. No solamente Parkinson, también otras enfermedades que vamos a ver durante la presentación. Y entonces, cuando regresé, me pidieron que si yo podía dar esta clase. Yo a mí me gusta mucho el tema. La verdad es que me interesa mucho la farmacología en general de desórdenes neurológicos, pero Parkinson en particular. Mi presentación, bueno, vamos a iniciar con cuáles son sus contenidos. Vamos a ver los diferentes tipos de parkinsonismo y después ya específicamente las generalidades o puntos específicos de la enfermedad de Parkinson, como los factores de riesgo, cuál es su presentación clínica, la fisiopatología y epidemiología. Además, vamos a ver básicamente la farmacoterapia de Parkinson, pero separando todo por mecanismos de acción. Y en estos grupos, o sea, separados por mecanismos de acción, tenemos lo que es precursores de dopamina y sus coadyuvantes, agonistas dopaminérgicos, inhibidores de un par de enzimas que son la MAO-B y la COMT, anticolinérgicos y algunos misceláneos. Ok, ¿cuáles son los tipos de parkinsonismos? O sea, esto es un grupo de patologías que están en general relacionadas las unas con las otras por ciertas características del origen de su desarrollo. Bueno, está la enfermedad de Parkinson, que es la más común de todas ellas y además es la más conocida. Ahora, Parkinson generalmente se ha visto como un desorden neurológico del movimiento, pero es mucho más complejo que eso, como lo vamos a ver más adelante. Una de las cosas es que Parkinson puede degenerar en formas de demencia que incluyen las cortezas, como la corteza prefrontal, y que entonces no solamente es un desorden del movimiento, va más allá que solamente lo que podemos detectar en las manos o cómo camina una persona. También está otra patología llamada demencia con cuerpos de Lewy. Esta es la segunda demencia más común después de Alzheimer. A decir verdad, cerca de un 20% de algunas personas piensan que cerca de un 20% de todos los que están diagnosticados con Alzheimer en realidad son demencia con cuerpos de Lewy. Su patología es diferente. Ustedes a inicios de esta semana vieron con la doctora Ortiz Alzheimer y ella posiblemente les introdujo
que habían ciertas proteínas que se agregaban en Alzheimer. Bueno, en demencia con cuerpos de Lewis es muy similar a Alzheimer en cuanto a que hay proteínas agregadas, pero son diferentes. Y son diferentes en cuanto a en cuanto al efecto global. Además, hay una que es muy rara, que se llama atrofia multisistémica, que es rara y agresiva. Y a diferencia de las otras dos que están anteriores, la atrofia multisistémica afecta a las neuronas, pero es principalmente desmielinizante, o sea, afecta las células que producen la mielina, llamadas oligodendroglías o oligodendrocitos. También una de las características es que esta patología no responde a la farmacoterapia común para Parkinson, que es la levodopa, y tiene muchas características que son del sistema nervioso periférico. Entonces, muchos de sus síntomas son disautonomias. Finalmente, estas tres patologías se les llaman sinucleonopatías o patologías de cuerpos de Lewy. Sinucleonopatías viene el nombre de que todas estas patologías incluyen una forma de agregación de una proteína que se llama alfa-sinucleína. Y cuerpos de Lewis porque cuando se descubrieron esas agregaciones, las primeras se les llamaron cuerpos de Lewis. Pero entonces básicamente esa es la característica que las engloba las tres, que las tres tienen estas formas de agregación de proteínas y que la principal proteína involucrada es la alfa-sinucleína. Ahora, existe otro tipo de parkinsonismo totalmente aparte, no es de sinucleonopatías, porque aquí la alfa-sinucleína no está involucrada, y en la actualidad este parkinsonismo no existe. Se llama encefalitis letárgica. Lo vamos a ver más en detalle, así verdad, bastante detalle, porque actualmente se tiene un poco más de relevancia, principalmente porque esta patología es de origen viral. Y el otro motivo por el cual lo vamos a ver es porque nos va a permitir visualizar muy bien cómo va a ser el manejo del paciente o la farmacoterapia en Parkinson. A pesar de que esto no es Parkinson, nos ilustra muy bien las dificultades del manejo. Ok. Bueno, de nuevo, con Parkinson, ya más específicamente, ¿cuáles son los factores de riesgo? Existen factores genéticos, está la edad, hay factores ambientales y bueno, básicamente, como en casi cualquier otra enfermedad multifactorial, pues es una sumatoria de todos estos factores lo que nos va a dar el punto final, que es la patología o que no se haya desarrollado. Okay. A nivel genético, bueno, como les decía, en las sinucleonopatías, incluyendo a Parkinson, hay una proteína que se agrega y que se desregula y que causa problemas. Bueno, esa proteína es alfa-sinucleína. Pues se han encontrado que hay tanto mutaciones como polimorfismos en el gen que produce esta proteína que influyen en el riesgo de Parkinson. Ahora, aquí quiero hacer la aclaración que es una mutación y que es un polimorfismo. La diferencia es totalmente arbitraria. Un polimorfismo es cualquier variación genética que aparezca en la población en más de un 1%, y las mutaciones es menos de un 1%. En general es básicamente que si el efecto es muy malo, entonces va a haber poco en la población. Si el efecto es leve, va a haber bastante en la población. Entonces, hay genes, la alfa-sinucleína, hay mutaciones que tienen un efecto muy fuerte y causan Parkinson genético. Eso se le consideran mutaciones como tal. Y también hay polimorfismos que posiblemente muchos de nosotros tengamos, que básicamente tienen un pequeño aporte en el factor de riesgo. También en alfa-sinucleína. Y también hay
polimorfismos en otros genes y mutaciones en otros genes que también juegan papeles en Parkinson, pero no son tan importantes como la alfa-sinucleína. La edad, 65 años, se supone que es como el corte de donde comienza a aumentar la incidencia de Parkinson en la población. Y después hay factores ambientales de nuestras vidas que van a influir en aumentar el riesgo de desarrollar Parkinson. Por ejemplo, hay profesiones en industria y en agricultura que tienen mayores riesgos de desarrollo de Parkinson y aparentemente todos esos están ligados a, por ejemplo, a pesticidas en el caso de la industria agrícola. Y, por ejemplo, los soldadores tienen mayor riesgo de sufrir Parkinson aparentemente porque están constantemente inhalando gases que contienen metales pesados. Además, el abuso de drogas también podría aumentar el riesgo de Parkinson, sobre todo aquellas drogas que tienen efectos a nivel dopaminérgico, como la metanfetamina o la cocaína. Y al inverso, también existen factores que disminuyen el riesgo de Parkinson, de llegar a desarrollarlo. Extrañamente, uno de los factores que disminuye el riesgo de Parkinson es fumado. Pero, por supuesto, ningún médico, ningún especialista en ciencias de la salud le va a decir a una persona fume para disminuir el riesgo de Parkinson. El beneficio nunca lo va a pagar. Entonces, se han estado haciendo estudios para ver si la nicotina puede disminuir el riesgo de Parkinson, pero bueno, la nicotina por sí misma tiene otros efectos negativos. Eso todavía no se sabe muy bien por qué, pero el punto es que el fumado disminuye el riesgo de Parkinson, pero no nos sirve de nada a nosotros. Extrañamente también la gota, la enfermedad de la gota, disminuye el riesgo de Parkinson. Aparentemente, tener ácido úrico en sangre, el ácido úrico podría estar funcionando como un antioxidante y podría estar disminuyendo el riesgo de Parkinson. Y por último, el factor que nosotros sí podemos utilizar, que podemos modificar nosotros en nuestras vidas o señalárselo a otras personas, es el ejercicio. Es lo único que sabemos que puede disminuir y que podemos nosotros activamente, literalmente, activamente utilizar para disminuir el riesgo de Parkinson. No solamente eso, también el ejercicio puede cambiar la progresión de la enfermedad. Entonces, cualquier buen neurólogo hoy en día, un paciente que recién acaban de ser diagnosticado con Parkinson, debería de, por lo menos, sugerirle utilizar el ejercicio. Okay. ¿Cuáles son las presentaciones clínicas de la enfermedad? Bueno, la primera o la más común es bradicinesia. Esto es una dificultad de llevar a cabo movimientos, de iniciar, de tomar, básicamente que el cerebro le comunique al brazo, muévase hacia la izquierda, muévase hacia la derecha. En una persona con Parkinson, esa conexión se ve dificultada. Entonces, aunque la persona quisiese mover el brazo no va a responder de una manera correcta, inmediata, fluida. También existe el tremor en reposo. En reposo se dice porque, por ejemplo, si usted salió corriendo y se detuvo un momento y es posible que sus manos le estén temblando un poco. Eso no es tremor en reposo. Reposo es que usted está completamente tranquilo, sentado, no tiene ningún motivo para que sus manos le estén temblando y tiene tremor. Eso es tremor en reposo. Después está la rigidez, las coyunturas, diferentes coyunturas en el cuerpo van disminuyendo su capacidad de movimiento, tanto el movimiento voluntario que yo hago con esa coyuntura, como el movimiento que podría ser con ayuda, o sea, que alguien viene y me mueve la mano para ver hasta dónde llega mi flexibilidad en esa mano. Esa rigidez va disminuyendo en Parkinson, más bien la rigidez va aumentando, la flexibilidad va disminuyendo. Y después la inestabilidad postural, que es la capacidad o la incapacidad en este caso de mantener una posición erguida, estable,
Generalmente en Parkinson se va a ver que la persona tiene una posición más un poco jorobada, echada hacia adelante. Eso es parte de la inestabilidad postural. Ahora, todos estos síntomas son, como lo podrán ver, síntomas del movimiento. Son de origen neurológico, pero su efecto final es sobre el movimiento. Entonces, acá está el criterio diagnóstico que se ha utilizado para Parkinson durante varias décadas ya. Y la principal o el primer síntoma que se va a tomar es la bradicinesia, la dificultad de llevar a cabo un movimiento voluntario. Y a eso hay que agregarle, o sea, que además esté presente por lo menos uno de los otros tres que les enseñé, el trémor en reposo, la rigidez o la inestabilidad postural. Hay que además excluir cualquier otra patología que podría estar causando esos síntomas motores. Y ahora vamos a ver unas cuantas patologías que podrían ser excluyentes de Parkinson. Y además que se apoya el diagnóstico en uno o varios de los criterios que están abajo, como por ejemplo, que los síntomas sean asimétricos. Eso quiere decir que yo, por ejemplo, tenga tremor en una mano, pero no en la otra. Ese síntoma es asimétrico. O que yo tenga dificultad para iniciar el paso con mi pie derecho, pero no tengo dificultad para iniciar el paso con mi pie izquierdo. Y además que la enfermedad inicie de manera unilateral. De nuevo, estas dos están muy relacionadas, pero una es que el síntoma se presente unilateralmente, pero que el síntoma además inicie o sea, que cuando aparece el síntoma, inicia de un solo lado. Eventualmente, en Parkinson, ya más adelante, los síntomas van a terminar volviéndose bilaterales, pero casi siempre inician unilateralmente. Además, el desorden es progresivo, por eso es que, aunque a pesar de que aparece un lado, eventualmente el otro se va a ver involucrado. De nuevo, aquí está el trémor en reposo. Una de las características que sirve para diagnosticar en Parkinson es básicamente la farmacoterapia. Si a la persona se le da la terapia con carbidopa, levodopa y responde, eso es un excelente signo diagnóstico de que es Parkinson. Además, esa función del tratamiento generalmente dura por lo menos 5 años. Y además, también el tratamiento en algunos casos causa disinesias, que disinesias son movimientos involuntarios. La persona no quiere hacerlos, pero tampoco los puede controlar. A veces, la levodopa puede llevar a ese tipo de síntomas de motores y también es uno de los factores que se puede tomar en cuenta para el diagnóstico de Parkinson. Ahora, ¿qué enfermedades pueden ser que excluyan el diagnóstico de Parkinson? Bueno, las otras formas de parkinsonismo. Por ejemplo, la demencia con cuerpos de Lewy. Ahora, demencia con cuerpos de Lewy y Parkinson no son exactamente excluyentes. Las dos pueden presentarse en el mismo paciente. Entonces, una no quita que la otra no esté. Pero, por ejemplo, generalmente en los casos de demencia con cuerpos de Lewy, puede haber algún tipo de parkinsonismo, desorden de movimiento, pero sus principales síntomas son más cognitivos. Después, la atrofia multisistémica, esa, por ejemplo, no responde a levodopa. Entonces, no es Parkinson, pero se pueden parecer mucho. Y al final es muy importante tener el diagnóstico diferenciado porque nada hacemos dándole levodopa a un paciente que tiene atrofia multisistémica.
Después están otras enfermedades de origen neurológico que también tienen síntomas motores. Por ejemplo, la enfermedad de Huntington, que es rara, es genética y es muy fácil de reconocer porque como es genética aparece en familias. Y el tremor esencial, que el tremor esencial es tremor en diferentes partes del cuerpo, pero no tiene todas las demás características de dificultad de movimiento y otras características motoras de Parkinson. Ok, como les dije, Parkinson se ha, bueno, inicialmente se identificó como un desorden motor o neuromotor, pero es una patología mucho más compleja que eso. A nivel del sistema nervioso central hay otras partes del cerebro que pueden verse involucradas, además de los circuitos motores. Y por eso hay síntomas del sistema nervioso central, principalmente psiquiátricos, que aparecen comúnmente en Parkinson. Esos incluyen ansiedad y depresión, ataques de pánico, hay psicosis y delirios, también insomnio y problemas cognitivos o demencia. Excepto por el último, los anteriores, perdón, la psicosis y el delirio y el insomnio, incluso los ataques de pánico, es difícil saber si en Parkinson aparecen por el desarrollo de la enfermedad o como un efecto secundario del tratamiento. Entonces, pero son comúnmente asociados con Parkinson. Después también hay otros síntomas que no son motores y que no son del sistema nervioso central necesariamente, generalmente están más asociados al sistema nervioso periférico, como pueden ser la dificultad respiratoria, la constipación, hiposmia, que es la falta de olfato. A decir verdad, ese es el síntoma inicial del Parkinson. Puede llegar años antes de que aparezca cualquier síntoma motor. Lo que pasa es que es muy inespecífico. Entonces, que usted tenga hiposmia no le dice a alguien que usted va a desarrollar Parkinson. Podría ser muchas otras cosas. Desde alergia hasta ciertas enfermedades virales. Y por otro lado, mucha gente ni siquiera se da cuenta que tiene hiposmia. Pueden pasar mucho tiempo sin darse cuenta de que la tienen. También hay problemas de sudoración excesiva y fatiga, que es como un metasíntoma que engloba muchos de estas dificultades que está pasando el paciente por sus disfunciones al sistema nervioso central y periférico. Ok, la epidemiología de Parkinson. Bueno, esta es una enfermedad neurodegenerativa y como muchas otras enfermedades neurodegenerativas, sobre todo las que no son de origen genético puramente, comienzan a aparecer conforme se va entrando en años. Y el punto de quiebre para Parkinson se considera que es 65 años. Entonces, generalmente, la mayoría de los pacientes, en la mayoría de los casos, el diagnóstico es a los 65 años o más tarde que eso. Es relativamente común entre la población de tercera edad, es un 1% de las personas mayores de 60 años. Y tiene un sesgo hacia hombres, porque es como el doble de hombres en comparación a mujeres en la incidencia. Además, hay, por decir así, focos de alta incidencia. Generalmente son zonas donde hay trabajos o profesiones agrícolas o industriales, como les expliqué. Por ejemplo, la gente que trabaja en el campo, en tareas agrícolas, podrían estar expuestos a pesticidas que aumentan el riesgo. Pero también hay otros factores contaminantes que pueden aumentar el riesgo. Y después hay genético e idiopático. Genético es que hay factores de riesgo en la familia que pueden aumentar el riesgo, pero lo que sean Parkinson exclusivamente genético, o sea, que usted tiene una mutación y que esa mutación le va a causar Parkinson, es muy raro. Y generalmente se reconocen muy fácilmente porque son Parkinson tempranos y muy agresivos. Ok. Acá, quisiera enseñarles un video sobre la
encefalitis letárgica, que es la forma de parkinsonismo que ya no existe. Hay dos motivos por los cuales yo quisiera que ustedes vieran este video. Esto es una edición de un video que se encuentra en YouTube completo. Yo lo edité para hacerlo más corto. Pero los motivos es, uno, porque lo que se puede ver en este video es básicamente una forma acelerada de lo que se podría notar en la farmacoterapia del paciente de Parkinson. A decir verdad, mucho de lo que sabemos del paciente de Parkinson pudo ser visualizado con anterioridad en esta enfermedad, en la encefalitis letárgica. Por otro lado, el otro motivo por el cual se los quiero enseñar, ya lo había estado enseñando en años anteriores, pero el otro motivo por el cual se los quiero enseñar es porque aparentemente este tipo de desórdenes van a cobrar más relevancia de aquí en adelante porque la encefalitis letárgica fue causada por la fiebre española. Y para este momento posiblemente ya todos saben que la fiebre española fue la última gran pandemia. Fue un virus de influenza, pero igual me parece a mí que ahora hay que tener el ojo o hay que estar atentos de potenciales efectos posteriores a una pandemia. Ok. El video no tiene audio, entonces básicamente yo les voy a narrar un poco de lo que hace falta entender al respecto. Entre los años 20 o comienzos de los años 20 comenzaron a aparecer a nivel mundial muchas personas afectadas con un desorden del movimiento. Básicamente esas personas no podían moverse o estaban en estado completamente catatónico, como en el caso que aparece en este momento. A esa patología se le llamó encefalitis letárgica. A finales de los 60, este doctor llamado Oliver Sacks, que a decir verdad es un gran autor de libros de neurología muy interesantes por si les interesa la neurología, él estaba trabajando en un hospital en Nueva York donde estaban los últimos sobrevivientes de la encefalitis letárgica. Ya no habían aparecido casos nuevos después de la fiebre española, no habían aparecido casos nuevos, o más bien después de la fiebre española aparecieron casos nuevos por algunos años y ya después no volvieron a aparecer casos nuevos, pero para este momento, finales de los 60, todavía quedaban pacientes vivos que habían estado por décadas en estos estados de dificultad de movimiento y algunos estaban casi que comatosos. Además, importante en ese momento fue que a finales de los años 60 apareció la levodopa, exactamente como en el 68. Estas imágenes que están viendo son del 69. Y entonces el doctor Sacks hizo una asociación y un descubrimiento muy importante para la encefalitis letárgica y para el Parkinson. Lo que él se dio cuenta fue que posiblemente estos pacientes que habían estado en formas letárgicas por décadas, lo que tenían era una forma de parkinsonismo. Y lo que él notó, en este caso, por ejemplo, se puede ver un paciente que tiene dificultad y rigidez en una mano y trémor en la otra. Lo que él pensó fue, bueno, si esto es una forma de parkinsonismo y la levodopa es tan efectiva contra Parkinson, entonces, ¿qué pasaría si le damos levodopa a estos pacientes? Bueno, como ven todos estos ejemplos que han aparecido, todos tienen enormes dificultades de movimiento. Y ahí fue entonces cuando el doctor Sacks comenzó a darles levodopa y un pronto a otro, todos los pacientes comenzaron a tener mejoras en sus capacidades motoras. Pasaron de estar permanentemente en cama a tener capacidades motoras, por lo menos algo de funcionalidad. En algunos casos eran completamente funcionales. Cuando apareció la levodopa y se lo comenzaron a dar a pacientes de Parkinson, una de las cosas es que se dieron cuenta que era inmediatamente efectiva y que
básicamente era como completamente curativa. Entonces, la levodopa cuando apareció en el 68, básicamente fue tratada como un milagro de la ciencia. Efectivamente lo era. Pero bueno, para este momento, para 1969, apenas si llevaban 1 o 2 años de tratamiento en los pacientes de Parkinson con levodopa. Y estos pacientes de encefalitis letárgica, lo que tenían era como si acaso unos días, unas semanas para cuando se llevaron a cabo estas imágenes. Voy a adelantar un poco. Bueno, como podrán ver, inclusive algunos pacientes podían recuperar completamente su movilidad hasta el punto de correr y bailar. Personas que habían estado en cama por años o décadas. Y entonces acá comenzó a aparecer en estos pacientes el problema que va a aparecer con la levodopa en básicamente cualquier paciente. Uno de esos problemas es que la levodopa va a ir perdiendo efectividad. Entonces, la solución que cualquier persona va a encontrar es aumentar la dosis. Pero al aumentar la dosis van a aparecer las discinesias. Y lo que vemos en esta paciente es una discinesia. Es básicamente movimientos involuntarios que el paciente no puede controlar y no son movimientos sencillos con los cuales uno pueda vivir tranquilamente. Pueden ser perfectamente, completamente incapacitantes. Y el otro punto que se ve en esta otra paciente es que la resistencia lleva a estados en los cuales la levodopa deja de funcionar completamente. Y entonces ahora el paciente, en este caso, ellos eran pacientes que estaban casi catatónicos y esta paciente ya no tiene suficiente, o más bien tiene tanta resistencia a la levodopa que ya volvió a su estado catatónico aún con el tratamiento. Entonces, después de haber pasado esto en unas cuantas semanas con todos estos pacientes, el doctor Sachs salió a publicar en los medios científicos, en revistas, que la levodopa era una cura, o básicamente era un tratamiento casi milagroso para Parkinson por un tiempo, pero que eventualmente los pacientes de Parkinson iban a desarrollar resistencia y que el tratamiento se iba a complicar. Para ese momento todavía no habían pacientes de Parkinson con resistencia porque apenas llevan 1 o 2 años de tratamiento. Pero él lo predijo y muchos de los neurólogos de la época salieron a decir que básicamente que él estaba estaba sirviendo de ave de mal agüero, que no había ninguna evidencia al respecto, que eso no iba a pasar, y al final, unos años más tarde, se dieron cuenta de que la predicción era correcta. Ok. Ahora, más tarde, vamos a volver a ver, entonces, básicamente, con la farmacoterapia de Parkinson, por qué el doctor Sachs estaba en lo correcto. Pero ahora quiero regresar básicamente a la parte molecular y celular de Parkinson. Como les dije anteriormente, Parkinson tiene la característica de que siempre está involucrada una proteína que se llama alfa-sinucleína. Antes de que se descubriera esta proteína, se sabía que en las neuronas de los pacientes de Parkinson habían unos agregados de proteínas, pero no se sabía qué era. A inicios de los 90 se descubrió cuál era esta proteína o cuál era la principal culpable de esto y esa proteína se denominó alfa-sinucleína. Esa proteína es un poco difícil de estudiar porque está en muchas partes de las células, aparentemente tiene muchas funciones, pero una de ellas es que se encuentra en las vesículas sinápticas, que es las vesículas que van a liberar los neurotransmisores al final de una neurona para
enviarle el mensaje a la siguiente o a otra célula receptora. También se encuentra soluble en diferentes partes de la célula. Ahí es donde está llevando a cabo sus funciones, que no se sabe muy bien exactamente cuáles son esas funciones. Pero lo que se ha encontrado es que esta proteína comienza a formar protofibrillas en hojas de plegamiento beta. Y después estas protofibrillas, que son unas cuantas unidades de la proteína, se van a ir pegando unas contra las otras. Y entonces de protofibrillas pasan a fibrillas amiloides. Y después esas fibrillas amiloides se van a pegar entre sí y van a comenzar a formar lo que se conoce como cuerpos de Lewy. Entonces, acá se ve, ¿verdad? Acá esto es una ilustración de una neurona en un cerebro con Parkinson. Y entonces, dentro del cuerpo de la neurona vamos a encontrar grandes cuerpos que son agregaciones de proteína que incluyen alfa-sinucleína, y esas son los cuerpos de Lewy. ¿Por qué se crean estas agregaciones de proteínas? Bueno, como les explicaba, hay mutaciones específicamente en el gen de la alfa-sinucleína que pueden causar Parkinson genético o Parkinson familiar, que es una forma más temprana y agresiva de Parkinson. Es muy fácil de identificar porque son varias personas en la misma familia, todo el mundo desarrolla Parkinson joven y todo el mundo lo desarrolla muy rápido. Pero son muy pocos los casos en los que esto sucede. En la mayoría de nosotros, si llegásemos a tener Parkinson, es porque hay otras causas más comunes causando la agregación de la proteína. Entre ellas puede ser el estrés oxidativo o algún tipo de citotoxicidad. Como les dije, por ejemplo, que los pesticidas podrían aumentar, algunos pesticidas pueden aumentar el riesgo de Parkinson. Bueno, muchos de esos pesticidas son sustancias que aumentan el estrés oxidativo. También podría aumentar el riesgo de Parkinson la neuroinflamación. Es decir, que si uno tiene inflamación en el cerebro de manera crónica por algún motivo, podría ser o ha tenido en el pasado alguna forma de inflamación severa, que es lo que se cree que causó la encefalitis letárgica. Entonces podría ser que eso cause la agregación de estas proteínas. Y después hay mecanismos naturales de las neuronas que podrían verse afectados por un motivo u otro, y que esos mecanismos deberían de estar protegiendo a las neuronas contra este tipo de problemas, pero que por alguna disfunción no lo están haciendo. Entonces, por ejemplo, están los mecanismos de plegamiento y procesamiento de proteínas. O sea, si la proteína se produce, pero se produce mal o está mal plegada, hay todo un mecanismo dentro de la neurona que debería destruir esa proteína. Y si no lo logra hacer, por lo menos la neurona debería de morir para evitar daño a las otras neuronas. Pero aparentemente también eso puede no funcionar completamente. Otro de los puntos que hemos aprendido durante los últimos 30 años, 40 años de conocimiento en Parkinson es que estos problemas de plegamiento y agregación de proteínas son progresivos, y son progresivos además como en un sentido de que funcionan como semilla para que se vayan localizando en otras partes del cerebro. Generalmente, el principal, o más bien, si uno tomase una forma de Parkinson temprano, lo que va a encontrar es problemas con estas proteínas en el tallo cerebral principalmente. Y a decir verdad, ahora vamos a ver que ahí es donde se encuentra uno de los puntos más importantes para Parkinson. Estas proteínas se están agregando acá en el tallo cerebral inicialmente, pero esto está funcionando como semilla o como punto de multiplicación para que se comiencen a migrar y comiencen a aparecer
este tipo de problemas en zonas vecinas. Entonces pasa del tallo cerebral hacia las cortezas más cercanas y eventualmente después va a llegar a las cortezas más lejanas, como la corteza prefrontal o las cortezas motoras. Hay mucha investigación con respecto a estos procesos de desarrollo en Parkinson y todavía no se encontraba nada que pueda ralentizar este proceso, excepto el ejercicio. El ejercicio es lo único que sabemos que puede hacer más lento la progresión. Ok, ya aquí entonces a nivel neurológico directamente en Parkinson hay un punto muy específico que es de donde básicamente toda la patología de Parkinson deriva. En la base, o más bien en el tallo cerebral, hay una zona que se llama la sustancia negra. Acá lo podemos ver, ¿verdad? Es decir, ¿verdad? Es bilateral. Le llamamos sustancia negra o le pusieron así porque si usted hace un corte en el tallo cerebral, va a encontrar estas dos partes que tienen color oscuro y eso está ahí naturalmente. Resulta que las neuronas que viven en esta zona, que son neuronas dopaminérgicas, producen melanina, la misma melanina que causa el color en la piel y que causa el color en los ojos. Resulta que la melanina es un subproducto de la producción de dopamina. Entonces, aquí hay neuronas dopaminérgicas, muchas, y están produciendo un montón de melanina y lo podemos ver al simple ojo. En el tallo cerebral de un paciente de Parkinson, lo que vamos a encontrar es que esta tinción que está aquí desapareció. Y desapareció a ambos lados generalmente. Para lo que hoy en día se considera que para que los síntomas motores de Parkinson se presenten, tiene que haber por lo menos un 70% de pérdida de todas las neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra. Entonces, para el momento en que los síntomas aparecen, ya solamente tenemos un 30% de funcionalidad. Entonces, parte del tratamiento de Parkinson es jugar con ese 30% que nos queda todavía. Y vamos a continuar perdiéndolo progresivamente. O sea, el hecho de que podamos ayudarle al paciente no quiere decir que estemos deteniendo la patología. Ahora, la sustancia negra, como vamos a ver un poquito en más detalle, tiene conexión hacia otras partes del cerebro que son las que o pertenecen al circuito motor. Que eso es exactamente lo que estamos viendo acá. Ahora, este circuito motor que les estoy enseñando aquí es bastante complejo. Yo no necesito que ustedes aprendan todas las partes de este circuito motor. Solamente hay dos partes que son realmente importantes para esta clase y para entender la farmacoterapia de Parkinson. La ventaja es esa. Si uno entiende este circuito motor, entiende básicamente toda la farmacoterapia. Entonces, esta es una de esas patologías que si usted entiende la fisiopatología, la farmacoterapia básicamente es nada más utilizar la lógica. El primer punto que quiero que visualicen de este circuito está acá con estas flechas en rojo. Esa es la sustancia negra. El SNC es el acrónimo para sustancia negra. Okay. En Parkinson, esa sustancia negra básicamente o ya no existe o casi que no tenemos nada. Tenemos un 30%, algo así. Esa sustancia negra hacia arriba van a poder ver que tiene conexiones, una en rojo y otra en verde. Las conexiones en verde son excitatorias y las en rojo son inhibitorias. Aquí lo que importa es que una va para receptores D1, que es de dopamina tipo 1, y la otra va para receptores D2, que son de dopamina tipo 2. Ahora, si ustedes siguen los dos lados, se van a dar cuenta que al final las dos van a terminar en el mismo punto, en este, que es el estriado. Entonces, al final, básicamente son dos vías diferentes para llegar hacia el mismo punto. A la que va por D1
le llamamos la vía directa y la que va por D2 le llamamos la vía indirecta. En el caso de Parkinson, perdimos las conexiones dopaminérgicas que van por la vía D1 y D2. El otro punto que es importante que visualicen de este circuito está en esta esquina de aquí. Si se dan cuenta, esa esquina en el circuito normal está en rojo, es decir, que es una conexión inhibitoria. Pero en Parkinson, esa esquina está en verde, es decir, que es excitatoria. Su estado natural es inhibitorio, pero en la forma patológica que aparece en Parkinson es excitatoria. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Parkinson? Bueno, como les dije, si perdemos la sustancia negra, perdemos la comunicación a través de la vía directa y la vía indirecta. Y además aparece esta esquina que cambia de una forma inhibitoria a una forma patológica excitatoria. Y además es importante saber que en su forma excitatoria y patológica, la comunicación de esta esquina es por acetilcolina, o sea, es colinérgica. Acá les quiero presentar un par de opciones quirúrgicas de Parkinson. Ahora, ustedes no van a estudiar cirugía, entonces, pero al entender estas opciones quirúrgicas, igual les va a ayudar también a entender más acerca de la farmacoterapia de Parkinson, porque además les ayuda a entender más sobre el circuito motor y su disfunción. Una de las opciones quirúrgicas para Parkinson es lo que se llama electroestimulación del cerebro profundo o electroestimulación del núcleo subtalámico. Básicamente acá podemos ver que lo que se hace es meter una sonda, que es un electrodo, que viene desde la corteza hasta el núcleo subtalámico. Pero como pueden ver, es básicamente cruza casi que todo el cerebro de arriba hacia abajo. Ahora, ustedes podrán entender que meter un palito desde la parte superior y llegar a un punto específico dentro del cerebro no es nada sencillo. Y además, los riesgos son considerables. El estar introduciendo cualquier cosa en el cerebro, pero sobre todo algo que va a romper tejido durante todo este trayecto. Básicamente, el núcleo subtalámico es este punto donde llegan la comunicación de la vía directa y de la vía indirecta. Como estas dos comunicaciones están disminuidas en Parkinson, lo que hacemos es básicamente venir y estimular este punto en específico utilizando electricidad. Entonces, aquí es donde entra el electrodo y básicamente con electricidad estimulamos este punto. Es lo mismo en este circuito. Esta es una forma más simplificada del mismo circuito. Le ponemos electricidad a ese punto. Y así entonces básicamente hacemos que por lo menos el resto del circuito tenga la señalización que debería de tener. Es una buena solución, pero es extremadamente compleja y es una de las últimas opciones que se les da a los pacientes de Parkinson. Según entiendo, aquí en Costa Rica hay solamente un neurocirujano que la puede realizar en Costa Rica y básicamente casi que solamente se la hacen a pacientes que tengan, que ya no tienen ninguna otra opción y que les metieron un salacuartazo a la caja para que se la saquen. Después, la otra opción quirúrgica va directamente hacia la esquina que yo les había señalado, en la cual hay un cambio patológico de señalización, que es la que había pasado de inhibitoria a excitatoria. Uno básicamente puede ir y cortar esa conexión, literalmente cortarla con un bisturí
básicamente entran al cerebro y cortan la conexión entre esos dos puntos. Como patológicamente esa es excitatoria, entonces básicamente uno quita esa excitación al cortar la vía de comunicación. No va a quedar como era anteriormente, que era inhibitoria, pero al menos ya no va a ser excitatoria. Entonces, esa es otra forma de disminuir los efectos a nivel motor. Lo único es que aquí no recuperamos las vías directa e indirecta, apenas lo que logramos hacer es disminuir uno de los puntos patológicos. Y si se acuerdan, les había dicho que en su forma excitatoria o su forma patológica, este punto de comunicación funcionaba con acetilcolina. Entonces, esto es equivalente a un tratamiento con anticolinérgicos. Lo que pasa es que esto es totalmente dirigido en un punto específico, mientras que un tratamiento con anticolinérgico va a funcionar sobre todos los receptores o todos los receptores que tenga, que pueda bloquear el fármaco. Ok, entonces acá comenzamos a ver ya más específicamente el tratamiento, la farmacoterapia, y vamos a iniciar con lo que es el punto central del tratamiento para Parkinson, que es los agonistas de dopamina. Y básicamente hay un agonista esencial que es la levodopa. Aquí, básicamente, en el circuito que habíamos visto, lo que estamos perdiendo por la patología son las conexiones dopaminérgicas que van de la sustancia negra y que se conectan a la vía directa e indirecta por los receptores D1 y D2. Entonces, es esto lo que estamos perdiendo. Ahora, se pierden las células que producen y que liberan la dopamina, pero no se pierden las células que reciben la dopamina y que reciben el mensaje neurológico. Entonces, en buena teoría, ahí están los receptores. Nosotros los podemos activar. Y eso es lo que buscaron hacer con la levodopa. Darle al cerebro el agonista natural de esos receptores, porque los receptores están ahí. Entonces, pero una buena pregunta sería, ¿por qué le vamos a dar levodopa en lugar de dopamina, que es el agonista? Bueno, resulta que, esto es una vía de biosíntesis de las catecolaminas, que catecolaminas incluyen dopamina, adrenalina y noradrenalina, o norepinefrina y epinefrina, como les quieran llamar. Todas estas catecolaminas se producen a partir de la tirosina con un intermediario que es la levodopa o la L-dopa. Resulta que la dopamina es polar. Y si ustedes se acuerdan de la farmacocinética a través de la barrera hematoencefálica, resulta que a través de esa barrera solamente pasan moléculas que sean no polares o que tengan algún tipo de transporte activo. La dopamina no cae en ninguna de esas dos categorías. Entonces, si uno le da dopamina oralmente a una persona, esa dopamina nunca va a llegar al cerebro. Entonces, la solución que encontraron fue dar levodopa, que levodopa es el precursor de la dopamina y no es polar. Por lo tanto, sí cruza la barrera hematoencefálica y puede llegar al cerebro. Ahora, igual continuamos teniendo un problema, que es que uno le está dando levodopa oral a un paciente y mucha de esa levodopa se va a transformar en dopamina en los compartimentos que no son el cerebro, entiéndase la sangre, el tracto gastrointestinal, demás, en los compartimentos periféricos. Y si se transforma en dopamina, ya esa dopamina no va a entrar al cerebro, entonces no me sirve de nada. Entonces se creó este otro fármaco que es coadyuvante de la levodopa y hoy en día básicamente se dan las dos en conjunto siempre, que es la carbidopa. La carbidopa es un inhibidor de la dopa descarboxilasa. Esa es la enzima que transforma la levodopa en dopamina. Además, la carbidopa tiene la particularidad de que no cruza la barrera hematoencefálica. Entonces, la carbidopa solamente está en los
en los tejidos periféricos, en los compartimentos periféricos, pero nunca entra al cerebro. Con esto hacemos que la levodopa no se transforme en dopamina en los compartimentos periféricos, pero la levodopa que llega al cerebro sí se puede transformar en dopamina, porque ahí no está siendo inhibida la dopa descarboxilasa o DDC. Perdón. Entonces, el efecto que tenemos es, si uno da solamente la levodopa, que es lo que vemos en este pequeño gráfico, una gran parte de esa levodopa se va a perder en los compartimentos periféricos, transformándose en dopamina, que no me sirve de nada ahí. Y una pequeña parte se va a entrar al cerebro y se va a transformar en dopamina en el cerebro, que es donde yo la quiero. A decir verdad, lo que hemos encontrado es que de toda la levodopa oralmente, apenas un 1 a 3% se convierte o es biodisponible en el cerebro, que es donde tiene efectos terapéuticos. Una gran parte de eso se pierde ya sea en el tracto gastrointestinal o en otros tejidos. Y a decir verdad, en otros tejidos tiene efectos secundarios, algún nivel de toxicidad. Pero si además de la levodopa uno le da carbidopa para inhibir esta pérdida por dopamina, entonces aumenta la cantidad de levodopa en los tejidos periféricos, por lo tanto aumenta la cantidad de levodopa que puede entrar al cerebro y que puede ser transformada en dopamina. Entonces con carbidopa ya nuestra biodisponibilidad en el cerebro aumenta al 10%. No es un montón, no, pero es muchísimo mejor que el 1 al 3%. Entonces ya con esto podemos disminuir la cantidad de levodopa que se le da al paciente y entonces eso implica menos efectos secundarios a nivel periférico y mejor respuesta terapéutica a nivel del sistema nervioso central. Ahora, como les había explicado con el ejemplo de la encefalitis letárgica, la levodopa va a comenzar a producir problemas. Al inicio de la enfermedad de Parkinson, más bien, en esta parte de acá abajo pueden ver una figura que es de detección por radiación de dopamina radiomarcada en el cerebro. Acá está el caso de un cerebro sano. Lo que podemos ver es que la mayoría de esa dopamina radiomarcada se encuentra en estas partes. Esto aquí son las conexiones dopaminérgicas que salen de la sustancia negra. Y se puede ver que la gran mayoría de la dopamina está en esas conexiones dopaminérgicas. Al inicio de Parkinson, lo que vamos a ver es que al menos en uno de los dos lados, y aquí les recuerdo que al inicio de la enfermedad los síntomas son unilaterales y que inician en un solo lado, esto es lo que estamos viendo acá. A un lado del cerebro hay una disminución de la dopamina radiomarcada porque hay menos neuronas dopaminérgicas en esa parte del cerebro. El otro lado todavía está bastante bien, pero ya se ve un poquito disminuido con respecto al cerebro sano. Eventualmente, conforme el Parkinson va avanzando, lo que vamos a ver es que continuamos perdiendo más neuronas dopaminérgicas. Y ya entonces comenzamos a ver básicamente como pequeños parchones en donde todavía hay neuronas dopaminérgicas. Esto causa que la efectividad de la levodopa vaya disminuyendo, porque para que la levodopa llegue a los receptores que nosotros queremos activar, básicamente necesita un poco de ayuda de esta parte del cerebro. Si no tenemos esa parte del cerebro, le tenemos que comenzar a aumentar la levodopa para aumentar la cantidad de
dopamina en el cerebro, pero entonces vamos a comenzar a tener efectos en un montón de otras regiones del cerebro que tienen receptores dopaminérgicos, los cuales nosotros no queríamos tocar, pero que tenemos que hacerlo. Entonces, conforme al inicio de la enfermedad, por ejemplo, hay un efecto neuronal en el cual la levodopa tiene una capacidad bastante buena de ser transformada y de funcionar en los puntos del cerebro que nosotros queremos que funcionen. Pero conforme la enfermedad va progresando y el cerebro va degenerando, entonces vamos perdiendo ese efecto y el tiempo que tenemos para trabajar con la levodopa es más corto. Y además entonces comenzamos a ver que entramos y salimos del punto terapéutico. Eso es lo que le llamamos el efecto on-off. O sea que o nos pasamos del efecto terapéutico o que no tenemos suficiente para causar el efecto terapéutico. Eso se ve más claramente en la siguiente lámina. Pero acá entonces lo que quiero enseñarles es básicamente el desarrollo a nivel del tiempo. Parkinson puede pasar algunos años en una etapa preclínica, que es básicamente que los síntomas son demasiado leves para poder ser diagnosticados, pero una vez que el diagnóstico se da, generalmente, hay una etapa que es cuando se comienza a darle la levodopa, carbidopa al paciente, y a esa etapa le llamamos el periodo de luna de miel, porque en ese momento, como pasó con los pacientes que vieron de encefalitis letárgica, básicamente la levodopa funciona milagrosamente. Entonces, a ese periodo se le llama la luna de miel, que dura unos cuantos años, generalmente unos 3, 4, 5 años. Por eso es que lo que el doctor Sachs pudo adelantarse a los demás neurólogos en darse cuenta que la levodopa iba a causar problemas, porque no habían pacientes de Parkinson que hubieran tomado levodopa por más de 2 años. O sea, todavía estaban todos en la luna de miel, pero él ya había visto que la luna de miel se iba a desaparecer. Bueno, de vuelta con los pacientes de Parkinson, entonces después de 3 años ya comenzamos a ver dificultades en la terapia con levodopa carbidopa solamente. Porque o no tenemos suficiente, más bien, generalmente ya la misma dosis no nos alcanza, que es entonces un efecto de resistencia o un efecto de desgaste. Y comienzan a aumentarle la dosis de levodopa para alcanzar la funcionalidad. Y ahí entonces comenzamos a ver el punto en que o nos tiramos muy arriba o muy abajo por las dosis, porque son dosis muy altas y porque hay resistencia. Entonces, en algunos momentos vamos a tener efectos por una dosis mayor a la terapéutica y en otros momentos vamos a tener efectos porque estamos por debajo de la dosis terapéutica. Y después ya los síntomas de resistencia comienzan a hacerse más y más severos o evidentes, y además para los últimos años de Parkinson generalmente hay un declive cognitivo o una demencia ya marcada, que es muy común en el desarrollo de la patología. Okay. Acá entonces podemos ver más o menos lo que sucede con la farmacoterapia con levodopa al inicio, durante la etapa de luna de miel. Básicamente, de nuevo, es como, en este momento es casi como milagrosa. Usted le da una dosis al paciente y el paciente inmediatamente tiene funcionalidad casi completa. Y entonces, eso es porque una dosis lo lleva a estar dentro de esta franja terapéutica que está en el celeste más oscuro. Entonces, cada dosis, todavía el paciente tiene suficiente levodopa en el sistema y cuando aumenta la biodisponibilidad, se va a mantener dentro de esa franja, que esa franja es nuestra ventana terapéutica. Mientras que el paciente esté dentro de esa, o la concentración de levodopa se mantenga dentro de esa ventana terapéutica, todo va a estar bien. Pero con el tiempo es cuando desaparece la luna de miel, porque nuestra ventana terapéutica ya es más difícil de mantener.
por un lado hay resistencia, entonces hay que aumentar la dosis, pero al mismo tiempo al aumentar la dosis vamos a causar picos que se van a salir de la dosis, perdón, de la ventana terapéutica. Y aquí entonces lo que vamos a ver es una forma de toxicidad neurológica que es la discinesia. Un exceso de dopamina en el sistema nervioso central comienza a producir diferentes efectos, pero el más notable en los pacientes es la discinesia, que son movimientos no controlables. Pasan de tener incapacidad de moverse voluntariamente cuando no está el tratamiento a cuando hay un exceso de levodopa, la toxicidad lo que causa son movimientos incontrolables y que son muy, impiden el funcionamiento normal de la persona. Entonces pueden ser tan malos como la incapacidad de moverse. Y después, por supuesto, vamos a caer y vamos a caer en valles de concentración que van a estar por debajo de la ventana terapéutica, y en esos momentos es cuando vuelven a aparecer todos los síntomas clásicos, que entonces son ya no es la discinesia, sino la bradiquinesia, que es la dificultad para moverse, y el trémor y todos los demás síntomas clásicos motores. Entonces, la levodopa-carbidopa es la primera línea de tratamiento en Parkinson. Básicamente es nuestro punto central de la farmacoterapia. Ahora, todo el mundo tiene que estar consciente de que es una solución que se va a ir gastando. Su uso crónico va a ir disminuyendo la efectividad. La ventaja de la levodopa-carbidopa es que funciona a través de las dos vías, la vía directa y la vía indirecta, porque los dos son receptores de dopamina y le estamos dando su agonista natural. Pero, de nuevo, ya sea porque ya pasamos la etapa de la luna de miel, o a veces durante la luna de miel tienen efectos secundarios que pueden, por ejemplo, ser náuseas o hipotensión ortostática. De nuevo, hay muchos otros receptores dopaminérgicos en el cerebro, que algunos de ellos funcionan a nivel de cognición, y entonces, por ejemplo, podemos causar psicosis y delirios, inclusive alucinaciones. Cuando caemos en las etapas por debajo de la ventana, puede haber mucha fatiga y somnolencia, comportamientos compulsivos, y ahora les voy a explicar un poco más al respecto, y las discinesias, que son los movimientos involuntarios. Ok, entonces, también tenemos el problema que cuando se va perdiendo la efectividad, eso también hace que los pacientes comiencen a tener un desapego hacia la terapia. Y entonces algunos pacientes van a comenzar a tomar la decisión de que quieren descontinuar la terapia, lo cual no se recomienda. La terapia con levodopa-carbidopa no se debería terminar inmediatamente, debería de hacerse una disminución si es que se va a terminar, que es muy, muy raro los casos en que podría pasar. Y la otra es que, por decir así, para poder solucionar el problema a corto plazo, deciden tomar más. Pero eso tampoco es una solución, porque aumentar la dosis puede causar más discinesias y también va a aumentar la resistencia. Cuando ya hemos superado la etapa de la luna de miel, es cuando entonces generalmente comienzan a introducirse los tratamientos de segunda línea. Y básicamente de aquí en adelante todo es segunda línea, excepto por los tratamientos para los síntomas no motores que vamos a ver al final. Uno de los tratamientos de segunda línea es agregar un agonista dopaminérgico o de los receptores de dopamina. Básicamente con la levodopa le estábamos dando el agonista natural al cerebro. Aquí le estamos dando un agonista artificial, sintético. Y el que más se utiliza es la bromocriptina.
se utiliza más porque tiene efectos más específicos sobre el receptor D2, que es de la vía indirecta. Pero, por ejemplo, también tenemos el pramipexol, el ropinirol y la apomorfina. La apomorfina se utiliza muy poco porque, como verán, incluye otro montón de receptores D3, D4, D5, alfa 1 y alfa 2. Entonces vamos a tener efecto en un montón de receptores que no nos sirven de nada en Parkinson. Igual el pramipexol y el ropinirol también tienen efectos sobre D3 que no tienen nada que ver con Parkinson. Entonces quizás estos sean menos utilizados por esos motivos. Pero en general, todos estos agonistas sintéticos van a funcionar a través de la vía indirecta porque activan el receptor D2. Todos son coadyuvantes de levodopa-carbidopa y para su uso es principalmente para disminuir la fase off. Cuando la concentración de levodopa va disminuyendo y va a caer en un valle por debajo de la ventana terapéutica, lo que hacemos es que entonces tenemos por lo menos un agonista que va a mantener la función de la vía indirecta, el D2. Y entonces ese agonista, que por ejemplo el bromocriptol, podría entonces mantener por lo menos la vía indirecta activa durante esa fase off. Pero, de nuevo, como todo fármaco va a tener efectos secundarios y básicamente sus efectos secundarios son muy similares a los del levodopa. De nuevo, náusea, hipotensión ortostática, delirios, psicosis, alucinaciones. Y, por ejemplo, la disinesia aquí es porque el efecto es en sinergia con la levodopa. Cuando causamos un pico con levodopa y estamos por encima de la ventana terapéutica, estamos en una fase de disinesia, activar el D2 con uno de estos agonistas va a aumentar eso. Entonces, básicamente tenemos que tener mucho cuidado para mantener estos solamente en la concentración que ayuden la fase off sin que incrementen la fase de disinesias. Después tenemos inhibidores para otras dos enzimas que participan en el metabolismo de las monoaminas. Ya habíamos visto la carbidopa con la DDC. Esa es básicamente la enzima que es más importante para nosotros para producir dopamina, ¿verdad? Pero también de la dopamina puede ser metabolizada en metabolitos inactivos, ya sea por la enzima oxidasa monoaminas A, de monoaminas A, la MAO-B, la oxidasa de monoaminas B, la MAO-B. También hay una MAO-A. Y también puede ser metabolizada por la metiltransferasa de las catecol-O, que se llama la COMT, en su forma corta es COMT. Cualquiera de estas dos metaboliza la dopamina y la inactiva. Entonces, para aumentar la biodisponibilidad de la dopamina, podemos inhibir alguna de estas dos enzimas. Ahora, estas dos opciones, la MAO-B, los inhibidores de MAO-B, siguen estando dentro de la farmacoterapia, pero ya casi no se usan. Son fármacos extremadamente difíciles de manejar. Hay inhibidores de la MAO-A y estos inhibidores MAO-A, MAO-B fueron los primeros antidepresivos que salieron al mercado. Y básicamente ya nadie los utiliza porque son extremadamente difíciles de manejar. En primer lugar, tienen interacción letales con alimentos. O sea, no con otro fármaco, con un alimento. Si usted está tomando un inhibidor de MAO-B y usted va a una fiesta donde le dan una tabla de quesos añejos con prosciutto, que es un embutido curado, y además le dan una copa de vino, básicamente le están dando una bomba para que usted termine en emergencias. Porque todos esos alimentos tienen tiraminas y estos fármacos básicamente tienen una enorme interacción con tiraminas.
Además, tienen interacción con todos los fármacos que aumenten las funciones de otras monoaminas, incluyendo, por ejemplo, los antidepresivos, que la serotonina es una monoamina. Si usted aumenta la serotonina por un antidepresivo como los inhibidores de la recaptura de la serotonina y al mismo tiempo tiene está tomando un MAO-B, puede causar un síndrome que se llama el síndrome serotonérgico, que es letal. Entonces, lo que se ha encontrado con estos inhibidores es que, por lo menos en Parkinson temprano, lo único que logran es aumentar la mortalidad. Y aún en Parkinson más avanzado, su manejo es muy difícil. Entonces, básicamente se quedan para lo último del canasto. De estos está entonces la seleguina y la rasaquilina. Pero, entonces solamente para ponerles unos ejemplos, la seleguina resulta que uno de sus metabolitos, además de que todos los efectos que tienen con alimentos y con otros fármacos, uno de sus metabolitos es la anfetamina y la metanfetamina. Entonces va a causar todos los efectos que podría causar la anfetamina y la metanfetamina, incluyendo aumento de la ansiedad, el insomnio, psicosis, alucinaciones, inclusive hasta adicción. Entonces, de nuevo, estos se quedan como última línea casi siempre. Casi que yo podría decir que ya nadie se lo receta a un paciente de Parkinson. Para otras cosas todavía se pueden utilizar. Y después están los inhibidores de COMT, como la entacapona y la tolcapona. De nuevo, todo esto es coadyuvante a levodopa-carbidopa. Y también, de nuevo, estos son coayudantes que aparecen cuando ya hemos pasado la etapa de la luna de miel, cuando ya hay algo de resistencia al tratamiento primario. Aquí está lo mismo que habíamos visto anteriormente con la levodopa-carbidopa, que si usted le da levodopa sola, se pierde mucho de la levodopa por la DCC, y si inhibe esa, entonces aumenta la levodopa biodisponible en el cerebro. Pero si uno se fija ahí mismo en esa parte, se da cuenta que aquí lo estoy enmarcando en rojo. Ahí está la COMT, que la COMT hace que se pierda mucho de la levodopa en los compartimentos periféricos. Entonces va a disminuir la biodisponibilidad de la levodopa en el cerebro. Entonces, el siguiente paso es inhibir la COMT. Entonces, ahí es donde podemos dar la talcapona. Y a eso va a aumentar la biodisponibilidad de la levodopa al sistema nervioso central. Ahora, hasta aquí, entonces, básicamente, toda la farmacoterapia que hemos visto gira alrededor de la señalización dopaminérgica en el cerebro. Lo estamos viendo desde el punto de vista del circuito neurológico en el cual se ha involucrado la sustancia negra. Sin embargo, la dopamina tiene muchas otras funciones en el cerebro. Y una de las funciones que mejor conocemos de la dopamina en el cerebro es que el sistema de recompensa del cerebro, el sistema de placer en el cerebro, utiliza dopamina. Entonces, todas las cosas que nos hacen sentirnos bien, todas las cosas que podemos llegar a disfrutar, utilizan dopamina para señalizarnos ese gozo o ese disfrute. Todo, desde el contacto humano hasta la comida, e inclusive todas las drogas de abuso, todas pasan por un punto en el cerebro, que es el núcleo accumbens, y todas lo que hacen es liberar dopamina en esa parte del cerebro. Pero en el tratamiento de Parkinson tenemos que aumentar la dopamina en el cerebro, entonces vamos a estar activando estos otros receptores que no tienen nada que ver con el circuito motor, pero que pueden tener efectos. Por supuesto que van a tener efectos secundarios. Entonces, lo que se ha encontrado es que la terapia dopaminérgica, en cualquiera de sus presentaciones, puede inducir o aumentar en los pacientes
comportamientos que sean o adictivos o riesgosos o compulsivos. Y esto está directamente relacionado a este centro de recompensas que se llama el núcleo accumbens. Ya ha pasado en Estados Unidos de que un paciente de Parkinson recién diagnosticado le dan levodopa y se va a Las Vegas y se juega la casa y la pierde. Y después tiene que, y literalmente ha pasado de que demandan al neurólogo o al hospital o a la farmacéutica porque en ningún momento le dijeron que su comportamiento iba a cambiar. Y entonces, no sé si han ganado ese tipo de demandas, pero sé que las han hecho. Pero es un efecto que hay que tomar en cuenta. O sea, hay que tomar en cuenta que el paciente lo puede tener y es algo que el paciente debería de saber de antemano. Aquí entonces vamos a pasar a una parte de la farmacoterapia que no tiene nada que ver con dopamina, y es la parte de anticolinérgicos. Como les había enseñado, en el circuito de motor, la esquina inferior, bueno, ahí está como en el centro, que pasaba de una forma inhibitoria a una forma excitatoria, y esa forma excitatoria funciona a través de acetilcolina, que es la misma que yo les dije que se podía básicamente cortar con una cirugía y que también tiene el efecto de una terapia con anticolinérgicos. Para lo que se puede hacer a nivel farmacológico es inhibir esa vía con función patológica utilizando un anticolinérgico. Hay diferentes anticolinérgicos como el bipedeno o la difenhidramida, que ustedes la deben de conocer como un antihistamínico, pero que también tiene acción anticolinérgica, la benzatropina y la triexfenidil. Cualquiera de esas pueden básicamente bloquear esa vía excitatoria con señalización colinérgica. Ahora, aquí se nos presenta otro problema, que es, ustedes el lunes con la doctora Ortiz vieron Alzheimer's. Vieron que básicamente en Alzheimer's lo que queremos es aumentar la señalización colinérgica, porque nuestro sistema cognitivo utiliza neurotransmisión colinérgica para muchas de estas funciones como la memoria. Bueno, entonces resulta que uno de los efectos adversos del tratamiento anticolinérgico, y esto no solamente para Parkinson, es cualquier tratamiento anticolinérgico, es que van a bloquear los receptores muscarínicos en el cerebro, incluyendo los que están funcionando en nuestras funciones cognitivas. Ya hoy en día existe lo que se llama la carga anticolinérgica, que es un efecto secundario a largo plazo, que básicamente es la cantidad de anticolinérgicos que usted tome durante su vida va a ser básicamente proporcional a el riesgo que usted tenga de llegar a desarrollar déficit cognitivos o demencia. Entonces, aquí tenemos el caso de Parkinson, que son personas ya de tercera edad, casi todos, y que además ya están en camino a desarrollar una patología como demencia. Y les vamos a dar anticolinérgicos que le van a bloquear los sistemas cognitivos y le van a crear todavía más problemas o más riesgo de desarrollar una demencia. Entonces, existen y se han utilizado anteriormente los anticolinérgicos en Parkinson, pero cada día se va utilizando menos. Si yo tuviese Parkinson y me ofrecen anticolinérgicos, yo buscaría la opción de que me hicieran la cirugía que cortan esa parte de esa conexión para evitar los anticolinérgicos, porque la cirugía solamente trabaja sobre la conexión problemática, mientras que los anticolinérgicos van a tener efectos sobre todo el cerebro. Además de eso, los anticolinérgicos, bueno, también hay muchos receptores muscarínicos en el sistema nervioso periférico, principalmente con funciones parasimpáticas. Entonces, los anticolinérgicos pueden empeorar esas disfunciones parasimpáticas que ya tienen los pacientes de Parkinson, como constipación o disfunción urinaria,
Ya los pacientes de Parkinson están sufriendo de esto y se los vamos a empeorar con los anticolinérgicos. Y por último, también los anticolinérgicos pueden causar lo que se llama el síndrome anticolinérgico, que principalmente está asociado en personas que tienen riesgo de demencia y personas de la tercera edad, exactamente la población con la que estamos trabajando. Y el síndrome anticolinérgico causa psicosis, alucinaciones, confusión o delirio, inclusive hasta convulsiones. Entonces, de nuevo, los anticolinérgicos van quedando más y más atrás en nuestras líneas de tratamiento. Y ahora están como, por decir así, tercera línea de tratamiento en Parkinson. Y después tenemos algunos fármacos que son misceláneos. Por ejemplo, tenemos el propanolol, que ayuda a tratar el trémor. Y además, como nosotros le estamos dando un precursor de dopamina y se está produciendo dopamina en las partes periféricas del cuerpo, esa dopamina también se puede transformar en adrenalina, o la misma dopamina, aunque en baja afinidad, puede activar los receptores beta. Entonces, ya sea que la dopamina misma o que se transforme en adrenalina, podríamos estar activando receptores beta que podrían causar aumento en la presión sanguínea o taquicardias. Esto lo podemos controlar con el propanolol. Además tenemos la amantadina, que lo que hace es disminuye tanto las discinesias como los estados off. De alguna manera parece como que está haciendo que la ventana terapéutica se mantenga más estable y que sea más fácil mantener al paciente dentro de la ventana terapéutica. Sin embargo, no tenemos idea de cómo funciona porque es un antiviral. Nada más sabemos que de alguna manera lo logra. Tampoco es tan utilizada, pero es un coayudante más que tenemos en la lista. También está la clozapina. Como les dije, nosotros estamos aumentando la cantidad de dopamina en el cerebro y hay un montón de otros receptores dopaminérgicos en el cerebro que no tienen nada que ver con el circuito motor, y dentro de ellos hay algunos que podrían inducir psicosis. Entonces la clozapina es un antipsicótico que puede disminuir esos efectos secundarios de la terapia. Y después están todos los tratamientos para los síntomas que no son motores, que no son directamente asociados al circuito neurológico motor de Parkinson. Y en este caso, básicamente tenemos que tratarlos como si fuese cualquier otro paciente, teniendo en cuenta la polifármaca con la que estamos trabajando y teniendo en cuenta algunas de las características de la fisiopatología. Por ejemplo, todas las partes psiquiátrica de ansiedad, depresión y pánico, eso se trata con ansiolíticos y antidepresivos como se trataría en cualquier paciente que tiene ansiedad, depresión o pánico. Pero, y de nuevo, los MAO-B son extremadamente difíciles de trabajar, entonces no se puede dar ni un ansiolítico ni un antidepresivo en conjunto con un inhibidor MAO-B. Entonces, básicamente, casi siempre MAO-B queda en lo último de la línea. La psicosis, que puede haber psicosis tanto inherente del paciente como como resultado de la farmacoterapia con levodopa, carbidopa y con los agonistas de dopamina. En caso de que cualquiera de los dos casos, ya sea endógena o inducida, hay que tratarla y se utiliza principalmente antipsicóticos atípicos, como la quetiapina y la clozapina, porque si se acuerdan de su clase de antipsicóticos, los antipsicóticos de primera generación casi siempre bloquean los receptores D2. Y entonces lo que estaríamos haciendo es bloquear la vía indirecta D2. ¿Y para qué le vamos a estar dando un agonista y al mismo tiempo un antagonista?
Entonces, aquí utilizamos principalmente antipsicóticos atípicos. Y por último, está los problemas cognitivos y demencia. Acá, de nuevo, volvemos a encontrar otro problema. Y es que, como les enseñé, hay una conexión patológica colinérgica, acetilcolinérgica, en el cerebro de Parkinson. Y la manera de tratar eso es con anticolinérgicos, pero los anticolinérgicos aumentan los problemas cognitivos y demencia. Y la manera de tratar los problemas cognitivos y demencia, como vieron con la doctora Ortiz a principios de semana, es con inhibidores de la colinesterasa que aumentan la neurotransmisión colinérgica. Entonces estaríamos empeorando esa conexión patológica que aparece en Parkinson. Entonces, aquí básicamente el especialista, el neurólogo, tiene que poner en la balanza qué es peor, el, o qué tiene más prioridad, el problema a nivel cognitivo o el problema motor, para tomar una decisión de si se va a utilizar inhibidores de la colinesterasa o se va a utilizar anticolinérgicos o no se va a hacer nada al respecto. Y bueno, muy bien, acá están algunas de las referencias donde pueden encontrar esto. Igualmente, si tienen más preguntas, me pueden escribir. Mi correo es ismael.segura@ucr.ac.cr, por el vínculo normal. Voy entonces a leer algunas de las preguntas que me pusieron aquí en el chat, y después, si quieren, entonces puedo responder tal vez algunas preguntas que me hagan oralmente. Aquí hay una pregunta, dice, ¿hay una relación en el hecho de que una persona le tiemble el pulso desde una temprana edad con el desarrollo de Parkinson? No, no hay relación, porque el tremor, por decir así, o la temblorina, podría ser montones de factores, y casi siempre lo más común es una cuestión más adrenérgica que dopaminérgica. Casi siempre es una cuestión de ansiedad. Yo no he encontrado nada que diga que haya una relación. También hay muchos otros factores. Se puede hacer que le tiemble el pulso, como, no sé, una hipoglicemia, algo así. Si uno es susceptible a hipoglicemias, podría estar sufriendo mucho de eso. El tremor en reposo por sí solo no nos dice nada. Hay algunos medicamentos que predisponen a tener tremor, sí, eso es correcto. Existen algunos que puedan dar predisposición al Parkinson. No he visto nada al respecto. Lo único que he encontrado que se refiere a la farmacología, bueno, no es farmacología, pero que son drogas, son las drogas de abuso. Las drogas de abuso pueden aumentar la predisposición a Parkinson. Inclusive, algunos fármacos que funcionan sobre el sistema dopaminérgico, como la Ritalina, por algún tiempo se dijo que podríamos estarle aumentando el riesgo de desarrollar Parkinson a los chiquillos más adelante en la vida. Bueno, la Ritalina ya está en el mercado por más de, creo que como 45 años, y se ha encontrado que no hay ninguna asociación con Parkinson. ¿Cuánto tiempo se espera para ver si la terapia en diagnóstico está haciendo efecto? Con la levodopa es casi inmediato. Estamos hablando de la primera dosis, ya básicamente ya se podría saber si el paciente reaccionó o no. O sea, estamos hablando de cuestiones de minutos a una hora. ¿Por qué se genera resistencia a la levodopa? Y tomando eso en cuenta, no es peligroso recetar un fármaco por 5 años para verificar el diagnóstico. No, lo de que se utilice por 5 años no es para verificar el diagnóstico. Nos ayuda, o sea, nos le da más validez al diagnóstico, pero no lo estamos verificando con eso. Ya para ese momento, a partir del primer año, casi que ya el diagnóstico queda en pie. Lo de que, ¿por qué
se genera resistencia a la levodopa. Hay varios motivos. Uno es como cualquier otro sistema de señalización, los receptores podrían estar disminuyendo cuando uno los está activando constantemente. La otra cosa es que las células que tienen que transformar la levodopa en dopamina continúan desapareciendo en el cerebro. Las células dopaminérgicas, por el hecho de que nosotros le estemos dando tratamiento, no implica que estemos deteniendo la progresión del Parkinson. Entonces vamos a ir teniendo menos y menos efectividad porque estamos perdiendo esas células. Incluso hoy en día alguna gente cree que la levodopa podría aumentar, o sea, acelerar la progresión de Parkinson, pero aún eso es un debate. Y aún entre la gente que dice que la levodopa podría estar acelerando la progresión de Parkinson, todo el mundo acepta que no hay ninguna otra opción. Es o dejar al paciente sin absolutamente nada o darle algo que podría estarle aumentando la progresión, pero que por lo menos le va a dar calidad de vida durante algún tiempo más. Aquí dice, doctor, ¿qué tipo de ejercicio en intensidad en el momento en que da efecto es el que tiene comprobado que retrasa el progreso de la enfermedad? Esta respuesta, lo que se ha encontrado, y esto no es solamente para Parkinson, es para básicamente distintos problemas neurológicos y también incluso psiquiátricos como la ansiedad o la depresión. Lo que se ha encontrado es que los mejores ejercicios son los que ponen el corazón realmente a trabajar. Lo que se ha encontrado en casi todos este tipo de... Cualquier ejercicio va a ayudar. Eso hay que dejarlo claro. Cualquier ejercicio va a ayudar. Si usted quiere hacer ejercicio, es la mejor opción para usted. Pero lo mejor son ejercicios que pongan su corazón a trabajar de 80% para arriba, por lo menos una media hora, unas cuantas veces a la semana. Entonces hay que poner el corazón a trabajar fuerte. Igual, si usted quiere hacer otro tipo de ejercicio como pesas, que no ocupa tanto trabajo de corazón, igual le va a funcionar. Profe, no entendí bien cómo se da la pérdida de las neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra. ¿Podría repetirlo? Ok, voy a irme de vuelta a esa filmina. Bueno, a varias filminas. Básicamente eso va de vuelta a la parte de la fisiología o la patofisiología celular y molecular. Las neuronas que están sufriendo estas, básicamente que se les está creando estas agregaciones de proteínas, son las neuronas dopaminérgicas. Son las mismas neuronas que están en la sustancia negra produciendo melanina. Esas neuronas son las que están sufriendo estas agregaciones de proteínas. Básicamente esos cuerpos de Lewy casi que solamente aparecen en neuronas dopaminérgicas. Y esos cuerpos de Lewy causan que las neuronas se vayan muriendo. Entonces, si nosotros no fuéramos a nivel microscópico en este paciente Parkinson, ¿verdad? Donde ya hay poca de la sustancia negra y poca melanina, lo que vamos a encontrar son neuronas como estas, las cuales tienen cuerpos de Lewy. Estas neuronas ya son disfuncionales y posiblemente estén en camino a morir. Y ya hay pocas neuronas dopaminérgicas que queden disponibles. Para este momento, o por lo menos para este momento acá, donde Parkinson ya tiene síntomas, ya el 70% de las neuronas dopaminérgicas ya desaparecieron. Ok, déjenme para ver otras preguntas. Con la primera opción quirúrgica del electrodo es algo momentáneo o el electrodo queda de forma permanente. Si se da primero solo levodopa y luego se instaura carbidopa también. ¿Qué cambios hay que hacer en la terapia o que se dan ambas desde el inicio? Con la terapia de electroestimulación,
del núcleo subtalámico, el electrodo se queda ahí. Y a decir verdad, no solamente se queda el electrodo, hay una conexión eléctrica que generalmente es básicamente es como un marcapasos casi, de que tiene una frecuencia de estimulación eléctrica, nada más que en este caso hay una maquinita externa que se le conecta a cables que están en la cabeza de la persona, y esos cables van a los electrodos, y entonces la maquinita está dando constantes estímulos, inclusive hay que calibrarlo para cada paciente, la frecuencia de esos estímulos, eh, y entonces los electrodos quedan ahí, y básicamente lo que logra la cirugía es estar dándole estimulación eléctrica a ese núcleo, al núcleo subtalámico, pero es para siempre. Y esta cirugía es como de las últimas opciones por la dificultad. Entonces, básicamente, el paciente tendría que haber pasado por levodopa por ya casi que años o décadas para que se considere hacérsele esta cirugía. Ya la levodopa no funcionaría bien en la persona. Entonces, generalmente, si la cirugía funciona de la manera en que se espera, el paciente podría dejar de tomar levodopa después de la cirugía. Pero eso tendría que verse caso por caso. Pero en general, como el paciente ya pasó por décadas de levodopa, posiblemente ya tenga una resistencia tan alta que lo mejor sería quitársela y nada más dejar el funcionamiento del electrodo. Que aquí me preguntan, ¿la serotonina también juega un rol en el núcleo de recompensa y placer? Sí juega un rol. Por ejemplo, algunas de las, ¿cómo se llama? Drogas de adicción como el éxtasis, lo que hacen es liberar serotonina en el cerebro, pero el punto específico más central, que es esa última conexión hacia el núcleo accumbens, esa es dopamina. Entonces la serotonina sí juega un papel, pero es, por decir así, más atrás, digamos, algunas conexiones más atrás. La última es dopamina. Doctor. Profe, con permiso. Sí. Es que en la pregunta anterior eran dos preguntas separadas. La primera era la del electrodo y la segunda era que digamos que si un paciente inicia únicamente con levodopa y le voy a meter carbidopa, o sea, como que qué diferencias o qué se tiene que hacer para meterle la carbidopa o nada más se mete de una vez. No, O ahorita actualmente se dan juntas de una sola vez. No, actualmente desde el inicio se dan juntas. Si ustedes se van a la lista oficial de medicamentos de la caja, solamente hay levodopa carbidopa. No existe levodopa sola. Ah, ok, muchas gracias. Y por lo menos a Costa Rica yo no sé que la traigan, pero acá, precisamente por eso, no ni siquiera se podría recetar porque no hay. Entonces ya eso es el tratamiento estándar. Ok. Okay. Después aquí tengo otra, dice, doctor, ¿cuánto es la duración del tratamiento de los fármacos misceláneos? Porque la mayoría, como la clozapina, no se pueden utilizar por periodos prolongados por los efectos secundarios. O para el Parkinson es mayor el beneficio que el riesgo. De nuevo, con los tratamientos, bueno, con la clozapina y con cualquiera antipsicótico, se trata como se trata a cualquier paciente que se le tenga que tratar una psicosis. Existe, la clozapina sí es cierto, generalmente es como más temporal para pacientes que tienen psicosis agudas. Pero, por ejemplo, si el paciente de Parkinson se está teniendo psicosis de una forma más recurrente debido al tratamiento con levodopa o con, por ejemplo, con algunos de los agonistas del D2, entonces podría considerarse un tratamiento más crónico. Eso básicamente tiene que tomar en cuenta las interacciones, el origen y el costo-beneficio, pero no, por lo menos con la clozapina, para un paciente de Parkinson podría ser un poco más crónico que para un paciente que tiene psicosis aguda.
Los otros misceláneos como el propanolol se puede tomar básicamente de por vida. La mantidina, generalmente si se agrega, se mantiene por un largo periodo de tiempo, por lo menos para hacer la prueba, a ver si funciona. Si no funciona, entonces se quita. Pero si funciona, se puede mantener por un largo periodo de tiempo. Nada más que como, de nuevo, no sabemos cómo funciona, entonces, básicamente es la mantidina es a prueba y error. Y con los demás, los tratamientos, por ejemplo, para depresión, ansiedad, esos pueden ser crónicos perfectamente. Ahora sí, si alguien tiene más preguntas orales, puedo contestarlas. Si alguien tiene alguna otra pregunta o alguna. Buenas. Profe, Ok. Bueno, dale, Alex, tranquilo. gracias. Sobre los hongos alucinógenos que se pueden utilizar como tratamiento para Parkinson. No sé nada al respecto, sinceramente. Sé que se han hecho investigaciones, pero sinceramente no estoy totalmente seguro de cómo funcionarían en Parkinson. Sé que tienen efectos sobre dopaminérgicos, pero no estoy completamente seguro cómo funcionan. Y definitivamente no están dentro de las terapias estándares. Voy a tener que revisarlo porque no me acuerdo haber leído mucho al respecto. Mi pregunta iba parecida, iba sobre el uso de marihuana, que yo he visto que se han hecho, o sea, que hay como muchos videos, mucha gente hablando al respecto, incluso algunos pequeños estudios y pequeños ensayos clínicos, pero que, digamos, ¿qué se sabe hasta el momento del uso de marihuana o THC, o sea, de derivados de marihuana en tratamiento de Parkinson? De marihuana con THC no sé mucho al respecto. Lo que sí sé es que marihuana, más bien cáñamo, que es la variedad que produce más CBD. El cáñamo tiene algunas propiedades que son neurodepresoras. Entonces, por ejemplo, las discinesias, que es un efecto secundario del tratamiento, si usted mete un neurodepresor, puede controlarlas un poco. Y lo que he leído es que el CBD tiene está teniendo buenos resultados en ensayos clínicos para controlar discinesias. Ya para controlar la patología en sí como tal no, pero entonces sería casi como un coayudante también para evitar esos estados de alta concentración de dopamina en el cerebro. Ok, entonces, digamos, no se le conocen mecanismos todavía ni nada. No así como que claros, no. Lo único que les sabría decir es exactamente eso, que el CBD es neurodepresor. No es tan fuerte, no es un neurodepresor tan fuerte como, por ejemplo, póngale una diazepina, pero sí tiene efectos neurodepresores. Entonces, si usted tiene una discinesia y le mete un neurodepresor, aparentemente las discinesias se vuelven más controlables. Pero un efecto, o sea, un mecanismo así de decirle, este núcleo se conecta con este otro y lo inhibe, no, todavía no hay nada así tan serio. Ok, muchas gracias. Okay. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no tienen más preguntas, entonces yo le voy a subir esta presentación a YouTube o a Vimeo, no estoy seguro a cuál. Le voy a pasar el link a Eugenia para que ella se los comparta a ustedes. Entonces, dentro de poco tiempo, para mañana o para pasado mañana, ya pueden volver a ver la presentación de manera asincrónica. Bueno, que tengan buenas tardes. Gracias. Chao.